Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. Nestorcitos y Nestorcitas, hoy lo que vamos a ver es distintas maneras de clasificar a la tabla periódica. Vamos a ver que vamos a tener una clasificación según los subniveles de energía, el último subnivel de energía. Vamos a ver que hay una clasificación dependiendo del tipo de elemento que hay. Y por último, vamos a ver una clasificación que tiene que ver con la capacidad de transformarse en un metal, en un no metal y en un metaloide. Bueno, vamos a ver distintas imágenes que yo les voy a ir relatando para que entiendan de qué se trata cada una de ellas. La primera clasificación que vamos a tener de la tabla periódica tiene que ver con la ubicación de los subniveles de energía. Como vemos, las dos primeras columnas del grupo 1 y 2, o sea 1A y 2A, van a pertenecer a los subniveles S. Si observamos del grupo 3A o 13 hasta el grupo 18, vamos a tener todos los subniveles P, porque justamente la configuración electrónica de esos elementos terminan en P. La única excepción va a ser en el grupo 18, el segundo elemento, que es el helio, que va a pertenecer al grupo S. En la parte del medio de la tabla periódica tenemos todos los elementos que forman parte del subnivel D, que van a ir desde el grupo 3 al 12, o también, si queremos nombrarlo, desde el grupo 3A hasta 3B, hasta el 2B. Y más abajo lo que vamos a ver son los elementos que están en el subnivel F. Pues estos elementos no tienen grupo y se clasifican también en lantánidos y actínidos. La siguiente clasificación de la tabla periódica depende también si es un grupo A o un grupo B o no tiene grupo. Los elementos del grupo A van a recibir el nombre de representativos porque justamente son los más representativos en la naturaleza de los elementos de la tabla periódica. Los elementos que estamos viendo ahora en esta imagen son los elementos del subnivel D que van a recibir el nombre de elementos de transición. Todos estos elementos son aquellos que tienen como número de grupo y letra a los de aquellos de la letra B, o sea, que terminan en la configuración electrónica D. Por último, tenemos los elementos del subnivel F que reciben el nombre de elementos de transición interna. ¿Por qué de transición interna? Porque justamente si vemos una tabla periódica, pero no la que vemos nosotros la simplificada, sino la extendida, vamos a notar de que estos elementos se encuentran en la parte interna de los elementos de transición o de subnivel D. Todos los elementos del grupo 18 u 8A no son representativos, sino que reciben el nombre de gases nobles. Recordemos que, como dije en algún otro video anterior, ya actualmente no podemos llamarlos más gases nobles porque han logrado obtener algunos compuestos del xenón, con el flúor, por ejemplo, haciendo que esto de gases nobles o inertes ya no sirva más como definición de este tipo de elementos. Por último, vamos a tener una clasificación de la tabla periódica dependiendo del tipo de elemento que es. ¿A qué le llamamos tipo? A aquellos elementos que pueden ser metales, no metales, metaloides o gases nobles. En la tabla periódica lo que estamos viendo es en verde aquellos elementos que se llaman no metales. Y vamos a dar una definición de no metal. No metal es aquel elemento de la tabla periódica que va a formar aniones, o sea, iones de carga negativa. Todos los elementos que vemos en color amarillo, lo que se van a llamar son metales. O sea, vamos a ver que hay metales en todos los subniveles S, salvo el hidrógeno, en todo el subnivel D, en todo el subnivel F y algunos del subnivel P. Y vamos a denominar metal a todo aquel elemento que forma cationes, es decir, iones de carga positiva. Por último, vemos en verde claro
los elementos que forman una escalerita, esos elementos reciben el nombre de metaloides, es decir, que no son ni metales ni son no metales. Por lo tanto, van a formar o cationes o aniones. En la tabla periódica no encontramos en esta los gases nobles, que serían los elementos del grupo 8A o 18. Vamos a hacer ahora un ejercicio que nos permita sintetizar todo lo que vimos en este video. Vamos a tener 4 elementos de la tabla periódica y lo vamos a tratar de clasificar de acuerdo a las 3 maneras que estuvimos viendo en este video. Vamos a arrancar escribiendo la configuración electrónica del aluminio. El aluminio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Bueno, ¿a qué grupo pertenece el aluminio? Y el aluminio va a pertenecer al grupo 3, porque tiene 3 electrones en el último nivel. Y como termina en P, la configuración electrónica nos dice que es 3A. Al decir que pertenece al grupo 3A, ya podemos decir que este es un elemento representativo. ¿Sí? Va a pertenecer al subnivel P porque termina, el último subnivel de energía es P, subnivel P. Y por último, el aluminio es un metal, porque se encuentra a la izquierda de la escalerita que forman los metaloides. Por lo tanto, tenderá a formar cationes. Vamos al caso del oxígeno. El oxígeno tiene 8 electrones, 1s2, 2s2, 2p4. Vamos a determinar el grupo. Termina en P, el grupo es A. Y como tiene en el último nivel de energía 6 electrones, 6A. Es un grupo A representativo. Pertenece al subnivel P. Y por último, se encuentra a la derecha de la escalerita de los metaloides, va a ser un no metal. Por lo tanto, podemos decir que el oxígeno es muy probable que forme aniones. Vamos al siguiente caso, el magnesio, 12, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2. Termina en S, va a ser del grupo A y tiene 2 electrones en el último nivel de energía, 2A. Como es un grupo, es un elemento de grupo A, va a ser representativo. Como termina en S, la configuración electrónica va a ser de subnivel S. Y como se encuentra a la izquierda de la escalerita de los metaloides, va a ser un metal. De última, si no recordamos esto, todos los elementos del subnivel S son metales. Vamos al último caso de este pizarrón. El argón, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Termina en P, el grupo es A. Tiene 8 electrones en el último nivel de energía, 8A.
como es A es representativo, termina en P, la configuración electrónica, subnivel P. Y por último, es un elemento del grupo 8A, por lo tanto esto es un gas noble. Vamos a ver dos casos más y vamos a ver al hierro y al uranio. El hierro tiene 26 protones y 26 electrones. La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, hasta ahí van 20, y luego viene 3d6. Bueno, recordemos que termina en D, por lo tanto pertenece a un grupo B. Grupo B. Y tiene 3d6. Por lo tanto, vamos a tener que este pertenece al grupo 8B. ¿Sí? Luego, con esto podemos decir que el elemento hierro es de transición, un elemento de transición. Es un elemento del subnivel D. Y por último, todos los elementos del subnivel D son metales. La duda va a venir con nosotros cuando tengamos un subnivel P. Y ahí vamos a tener que ver si está a la izquierda o está a la derecha de la escalerita de los metaloides. Como es un metal, forma cationes. Uranio. Bueno, si aprendemos a hacer esta configuración electrónica, aprendemos todas. Vamos despacito. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ahí van 20, 3 de 10, 30, 4p6, 5s2. Seguimos. 4 de 10, 5 p6, 6 s2. Seguimos. Después de 6 s2 viene 4 f14. Y vamos a ver cuántos tenemos hasta acá. 10, 20, 30, 40, 50, 56, 56 y 14 son 70. Seguimos. 4F viene 5 de 10, 6 P6, 6 P6, 7 S2, y ahí tenemos 10, 20, 30, 40, hasta acá había 70, 80, 88, me están faltando 4, y luego de 7S2 viene 5F4. Esa es la configuración electrónica del uranio. Bien, no tiene grupo, porque termina en F, no tiene grupo. Sí podríamos decir que está en el periodo 7, porque el número de nivel de energía más alto es el 7. Es un elemento de transición interna. Los que terminan en F y que no tienen grupo son los de transición interna. Pertenece al subnivel F.
Y todos los elementos del subnivel F son metales. Por lo tanto, va a tender a formar cationes. Bueno, espero que te haya servido este video, que te haya gustado. Si te gustó, dale like. Si querés hacernos alguna consulta o querés que preparemos algún video que vos quieras, déjanos tu comentario. Y si ya te suscribiste a este canal, apretá la campanita para saber de nuevos videos. Si no te suscribiste, sigo esperando tu suscripción. Y por último, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de clases de Nestor. Chao, hasta la próxima.